Bueno, ¿qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, espacio dual, sistemas de ecuaciones lineales y en su enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Dicho de otra forma, el álgebra lineal es la rama de las matemáticas que se ocupa de las ecuaciones lineales como, por ejemplo, aquí vemos una ecuación. Comúnmente el álgebra lineal se va a ver en cuestiones geográficas, en cuestiones de planos, planos cartesianos, en este caso radares, etcétera, ¿no? Algunas veces se preguntan, bueno, ¿para qué sirve esto, no? ¿Para qué sirve el álgebra? Obviamente, primero que nada nos ponen como inducción pequeño lo que es el álgebra, ¿no? Ya después viene el álgebra lineal, el álgebra vectorial, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a basar al álgebra lineal. Como su nombre lo dice, son líneas trazadas en planos. Lo que vemos es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal, también así se le llama, es una ecuación algebraica que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. En la enseñanza de secundaria se abordan con mucho énfasis las de una y dos variables. Es lo que comúnmente nos enseñan desde secundaria, ¿no? Hacer resolvimientos en álgebra de una o dos variables. Y aplicaciones lineales tales como la que vemos aquí, que es una ecuación mucho más larga con más variables. En matemáticas, una aplicación lineal es una aplicación entre dos espacios vectoriales que preserva las operaciones de adición de vectores y multiplicación por un escalar y sus representaciones en espacios vectoriales y a través de matrices. En álgebra lineal, un espacio vectorial, o también llamado espacio lineal, es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma, definida para los elementos del conjunto, y una operación externa llamada producto por un escalar y definida entre dicho conjunto y otro conjunto con estructura de cuerpo, que satisface casi 8 propiedades fundamentales. A los elementos de un espacio vectorial se le llama vectores y a los elementos del cuerpo se les conoce como escalares. Entonces, los vectores son los puntos que conectan, por ejemplo, lo que son las líneas. Acá podemos ver muchas líneas interceptadas, ¿no? Comúnmente los vectores se utilizan, por ejemplo, en cuestiones de aerolíneas, ¿no? A veces cuando va un avión, en este caso, pues el piloto a veces pide ciertos vectores para cuestión de aterrizaje, cuestión de vuelos, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a meter en temas de cuestión de aerolíneas, ¿no? Igual podemos, en este caso, en cuestiones de ingeniería ya de construcción, igual se pueden hacer trazos de líneas, se pueden verificar vectores o los tipos de escalares. Los escalares son los puntos de punto a punto de lo que se forma una línea, ¿no? Continuamos. Permítanme tantito. El álgebra lineal es fundamental en casi todas las áreas de las matemáticas. Por ejemplo, el álgebra lineal es fundamental en las presentaciones modernas de la geometría, incluso para definir objetos básicos como líneas, planos y rotaciones. Además, el análisis funcional de una rama del análisis matemáticos puede considerarse básicamente como la aplicación de álgebra lineal en los espacios de funciones. El álgebra lineal también se utiliza en la mayoría de las ciencias y campos de la ingeniería, por permitir modelar muchos fenómenos naturales y computar eficientemente con dichos modelos. Para los sistemas no lineales que no pueden ser modelados con el álgebra lineal, se utiliza a menudo para trazar las aproximaciones de primer orden, perdón, utilizando el hecho de que la diferencial de una función multivariante es un punto en el mapa lineal que mejor aproxima la función cerca de ese punto, así como el análisis funcional. Las ecuaciones diferenciales, la investigación de operaciones, las gráficas por computadora y la ingeniería, entre otras. Aquí podemos ver el espacio euclidio tridimensional. Es un espacio vectorial y las líneas y los planos que pasan por el origen son subespacios vectoriales. Entonces, todo lo que está marcado alrededor de gris, verde y esos son los espacios los subespacios vectoriales y las líneas que están trazadas de negro, estos son los vectores o las escalares, como le podemos mencionar. Bueno, un poquito de la historia.
La historia del álgebra lineal moderna se remonta en el año de 1843, cuando William Rowan Hamilton, de quien proviene el uso del término vector, creó los cuatiernios inspirados en los números complejos, y hasta 1844, cuando Hermann Grassmann publicó su libro de la teoría lineal de extensión. Los sistemas de ecuaciones lineales surgieron en Europa con la introducción en 1637 por René Descartes de las coordenadas en la geometría. De hecho, en esta nueva geometría, ahora llamada geometría cartesiana, las líneas y los planos están representados por ecuaciones lineales, y calcular sus intersecciones equivale a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Recordemos que hay otra materia llamada geometría analítica, pero no tiene nada que ver álgebra lineal con geometría analítica, aunque sí van un poquito de la mano, casi se te tocan los mismos temas, ¿no? Pero la geometría analítica estudia más que nada, pues obviamente todo tipo de figuras, ¿no? En cambio, la álgebra lineal se enfoca más a vectores, matrices y escalares de las cuestiones de líneas. Los primeros métodos sistemáticos para resolver sistemas lineales utilizaban determinantes, considerados por primera vez por Leibniz en 1693. En 1750, Gabriel Kramer los utilizó para dar soluciones explícitas de sistemas lineales, lo que ahora se le llama regla de Kramer. En 1844, Hernán Grassmann publicó su teoría de la extensión, que incluía nuevos temas fundacionales de lo que hoy se llama álgebra lineal. En 1848, James Joseph Silverstone introdujo el término matriz, que en latín significa vientre. En la parte derecha de la imagen podemos ver un ejemplo de la regla de Kramer, que más o menos se utilizaban tipos de cuestiones de vectores o líneas, y se sigue actualizando actualmente, ¿no? Pero ya es un poquito menos complicado leer estos términos, ¿no? Por ahí más adelante vamos a ver otros ejemplos. El álgebra lineal creció con las ideas anotadas en el plano complejo. Por ejemplo, dos números W y Z en C tienen una diferencia W menos Z, y los segmentos de línea tienen la misma longitud y dirección. Los segmentos son equivalentes. El sistema cuatridimensional de cuartiones se inicia en 1843. El término vector fue introducido como B igual a XY más Y a la J, representando un punto en el espacio. En matemáticas, el plano complejo es una forma de visualizar y ordenar el conjunto de los números complejos. Puede entenderse como un plano cartesiano modificado en el que la parte real está representada en el eje de abscisas y la parte imaginaria en el eje de ordenadas. El eje de abscisas también recibe el nombre de eje real y el eje de ordenadas el nombre del eje imaginario. Aquí podemos ver el ejemplo del sistema cuatridimensional de cuartiones. Obviamente se traza un plano y se está haciendo, por ejemplo, lo que es un círculo de lo que está representando un punto en el espacio. Y obviamente tenemos nuestros vectores, ¿no? Los escalares es la línea completa y los vectores son los puntos que conectan estos tipos de escalares. Continuamos. Un invento revolucionario a través del álgebra lineal fue el telégrafo, y este requería un sistema explicativo. En 1873 instituyó una teoría de campos de fuerzas y requirió la geometría diferencial para su expresión. El álgebra lineal es geometría diferencial plana y sirve en los espacios tangentes a los colectores. Las simetrías electromagnéticas del espacio-tiempo se expresan mediante las transformaciones de Lorentz, y gran parte de la historia del álgebra lineal es la historia de las transformaciones de Lorentz. La primera definición moderna y la más precisa de un espacio vectorial fue introducida por Peano en 1888, y en 1900 había surgido una teoría de las transformaciones lineales de los espacios vectoriales de dimensión finita. El álgebra lineal tomó su forma moderna en la primera mitad del siglo XX, cuando muchas ideas y métodos de siglos anteriores se generalizaron como álgebra abstracta. El desarrollo de los ordenadores hizo que aumentara la investigación de algoritmos eficientes para la eliminación gaussiana y las descomposiciones matriciales, y el álgebra lineal se convirtió en una herramienta esencial para la modelización y las simulaciones. Bueno, un poco de historia, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito también la historia de cómo implementaban, ¿no? Por ejemplo, en la imagen derecha vemos un telégrafo de los primeros, cómo se utilizaba anteriormente. Estos telégrafos se utilizaban obviamente esta geometría diferencial y obviamente los primeros fundamentos del álgebra lineal. Contexto general. De manera más formal, el álgebra lineal estudia conjuntos denominados de espacios vectoriales, los cuales constan de un conjunto de vectores y un conjunto de escalares que tienen estructura de campo con una operación de suma de vectores y otra de producto entre escalares y vectores que satisfacen ciertas propiedades, por ejemplo, que es la suma conmutativa.
En resumen, obviamente puede haber suma de vectores y sumas de escalares. Entonces es como un conjunto que se va sumando para nosotros verificar una línea, ¿no? Recordemos que una línea trazada en un plano puede tener diferentes direcciones, ¿no? Izquierda, derecha, puntando norte, este, oeste, noroeste, etcétera, ¿no? Estudia también transformaciones lineales, que son funciones entre espacios vectoriales que satisfacen las condiciones de la linealidad. Aquí podemos ver otra ecuación diferente a un vector. A diferencia del ejemplo desarrollado en la sección anterior, los vectores no necesariamente son n de escalares, sino que pueden ser elementos de un conjunto cualquiera. De hecho, a partir de todo conjunto puede construirse un espacio vectorial sobre un campo fijo. Finalmente, el álgebra lineal estudia también las propiedades que aparecen cuando se impone estructura adicional sobre los espacios vectoriales, siendo una de las más frecuentes la existencia de un producto interno, una especie de producto entre dos vectores, que permite introducir nociones como la longitud de vectores y ángulo entre un par de los mismos. Vamos a tocar un tema llamado espacios vectoriales, que según que hasta el siglo XIX el álgebra lineal se presentaba a través de sistemas de ecuaciones lineales y matrices. En la matemática moderna se prefiere generalmente la presentación a través de espacios vectoriales, ya que es más sintética, más general. No se limita al caso de dimensión infinita y conceptualmente más sencilla, aunque es más abstracta. Algunas operaciones básicas. Un espacio vectorial sobre un campo F con frecuencia el campo de los números reales es un conjunto B dotado de dos operaciones binarias que satisfacen los siguientes axiomas. Los elementos de B se llaman vectores y los elementos de F se llaman escalares. La primera notación, la suma de vectores, se expresa de la siguiente manera. Tómese dos vectores de cualquiera, B y W. La suma tiene como resultado un tercer vector, B más W. La segunda operación, multiplicación escalar, se expresa de la siguiente manera. Tómese cualquier escalar A y cualquier vector B y produce un nuevo vector AB. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de vectores, un punto A, un punto B. Aquí es el vector que nosotros estamos marcando y es un escalar, ¿no? El escalar es la distancia en la que genera los dos puntos que se están generando.